Hola, ¿qué tal? Soy José Alonso Jacobo y los saludo de nueva cuenta en esta mesa de análisis. Vamos a hablar de los temas de la coyuntura nacional y, por supuesto, de nuestro querido Estado de México. Y hoy saludo con mucha satisfacción que haya aceptado a acudir a esta convocatoria, a esta invitación. Paco Vázquez Rodríguez, usted lo ubica muy bien, un personaje del Estado de México, de la zona oriente, de Morena, y actualmente es representante de este movimiento ante el órgano electoral mexiquense, el IEM. Paco, muchas gracias por participar en esta mesa con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos y gracias. Y también, usted lo ubica muy bien, Efraín Rojas Dávila, un personaje muy conocido en el Estado de México, exsecretario general de Gobierno. Efraín, muchas gracias por participar nuevamente. Gracias, muy amables. Buenos días a todos. Y Everardo Hernández González, también un experto en temas de Contraloría Interna, un personaje político del Valle de Toluca. Everardo, muchas gracias por participar con nosotros. Gracias, buen día a todos. Miguel Ángel Ordóñez, estratega político, director de la empresa Neurovoto. Muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, José Lama. Nuestros amigos de la mesa también, muchas gracias. Bueno, esta semana continuaron movimientos al interior del gobierno que encabeza Delfina Gómez Álvarez, recientemente nuevos nombramientos. Algunos ya se habían perfilado a través de los medios de comunicación, ya se conocían, el caso de Karina Labastida en el DIFEM, una vocera que es Celeste Ramírez, el caso de la Coordinadora General de Comunicación Nayeli Gómez, pero también hay áreas en las que pues no se les ha movido pues de posiciones, o sea, caso concreto la Secretaría General de Gobierno, los subsecretarios siguen siendo personajes que trabajaron en el anterior gobierno, Nacho Beltrán en Toluca, el caso de Rocío Díaz Montoya, el caso de Martín Saavedra. Efraín, ¿cómo viste estos nombramientos? Ya son los últimos de aquí al próximo año, son nombramientos importantes, nombramientos que estaban pendientes. Rafa Flores es una persona muy cercana a la gobernadora, pero también sigue habiendo una estructura que trabajó pues, con el anterior gobierno. ¿Qué mensaje observas hacia los mexicanos en ese sentido? Yo creo que como lo anticipamos, finalmente el arribo de un nuevo partido a la gubernatura iba a romper con una serie de tradiciones. En el ejercicio del poder, el PRI tenía casi un protocolo de instalación de un gobierno y no tenemos por qué esperar que ahora, en el caso de la maestra Delfina, hubiese sido igual. Yo creo que poco a poco se va instalando. No veo que ya haya desplegado totalmente, como lo hemos señalado en esta mesa, pero ya va dando esos signos, ¿no? El año, pues, para efectos fiscales, prácticamente se está terminando y hay una serie de criterios administrativos que pudieran pensarse que finalmente se está cortando el tiempo para terminar con esos ajustes. Yo creo que algunos todavía podrían darse este año, aun cuando esperaría que la mayor parte de los que faltan seguramente se darán en enero. Claro. Entre ellos pues, ha sido muy mencionado el ICEMIN, ¿no? Como uno de los organismos. ¿No quieren entrarle a este tema, Efraín? Pues probablemente no quieran entrarle porque dimensionan que el reto es muy grande, pero la gobernadora fue enfática y ha señalado que va a ser atendido. Fueron algunas de sus primeras declaraciones en ese sentido, entonces yo confío en que se le puede entrar. Que requiere el ICEMIN una reingeniería y una nueva condición jurídico, específicamente laboral para las aportaciones de todos, eso es cierto. Claro, y el No es fácil. consejo del Sindicato de Maestros del Estado de México, el CEMSE, que es uno de los más grandes a nivel nacional, se comprometió la gobernadora Delfina Gómez a atender este asunto, que se revise pues, el diagnóstico y sobre todo hay muchas demandas de usuarios, muchos de ellos son maestros, que no hay medicamentos, que no hay una atención oportuna y que también pues hay mucho retraso para que una persona se pueda apoyar. Así es. Ahora que en los próximos años. Paco, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros en esta mesa. Conoces muy bien a la gobernadora. Estos nombramientos son los últimos de este año. Hay todavía espacios importantes. Decías algunos minutos en la Secretaría General de Gobierno, pues cargos importantes como son las subsecretarías. Pues hay que trabajar con prisas o ¿cómo entenderlo? Primero vemos algo que mencionó el profesor Efraín, es muy importante. Los protocolos con el nuevo partido son diferentes. No somos igual, no somos el PRI. No hay que seguir un protocolo. La maestra
Delfina, hoy la gobernadora Delfina, tiene un estilo muy conservador en el tema de no poder cambiar todo para que nadie sepa qué hacer. Primero por la experiencia, efectivamente hay que tener la sensibilidad de que sacando a todos, pues no vamos a ver ni cómo prender la luz. Entonces debemos de tener esa calma. Primero, son 72 meses de gobierno, efectivamente lleva un mes, 20 días, un mes y días en este gobierno y pensaría uno que como que ya se acabó, ¿no? Mucha gente dice, es que en estos meses tiene que ser el movimiento. Desde ahí la maestra, con su experiencia que tiene, obviamente han hablado de esa falta de experiencia, de si alguien tiene experiencia después de ser senadora de la República, superdelegada, jefa de los programas de bienestar en el Estado de México, secretaria de Educación, 2 veces candidata a gobernadora, presidente municipal, diputada federal, tiene muy claro lo que hay que hacer. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues el gobierno del Estado, nadie lo conocía de este lado, hay que decirlo, aunque todo el mundo lo conocían. Los de este lado, pues es muy fácil siempre criticarlo, pero hoy ya dentro, pues ahí cada cajón que se abre es diferente a lo que dijeron que había o que estaba. Faltan muchos nombramientos, hay que seguir trabajando con lo que está, porque no se puede desmantelar, o sea, no hay que desmantelarlo porque lo más importante es seguir dando y atendiendo a la ciudadanía, que ese es el tema principal y lo que más le ocupa a la gobernadora. La parte política, como nosotros la vemos, hay que decirle, esta mesa es una mesa política donde nosotros vemos políticamente los movimientos. A diferencia de la gobernadora que lo ve con una sensibilidad de atención y de servir, ¿sí? Entonces, para ella moverlo así de un día para otro va a ser muy difícil. Y tampoco no pensemos en que el que está se va a quedar. También el que no dé resultados o no haga lo que tiene que hacer y que ayude al gobierno del Estado, también se puede ir en 1, en 2 meses o en 3 meses. No hay esa posibilidad de decir, no, es que tiene que durar los 6 meses para no. No hay forma. La gobernadora así es y así es su forma de trabajar y creo que es muy claro. Faltan muchos nombramientos, el gobierno del Estado es muy grande, ¿sí? Pero también hay que recordar que hoy nos ocupa el 24 y entonces también es una forma de desmantelar algo que tenemos que cuidar, que es que los funcionarios no puedan y no deben de participar en la elección. Eso es muy claro y esa es una instrucción de la gobernadora, decir, el funcionario será funcionario y no podrá ser representante ni podrá estar en la elección porque esa es la instrucción. Entonces, faltan muchos cambios, viene mucho por hacer, pero sobre todo va a seguir atendiendo a la gente el gobierno actual, ¿no? Everardo, en el anterior gobierno dicen los más críticos que el tema de la Secretaría de Contraloría pues fue el mejor funcionario porque pues nunca brilló, nunca se conocieron los resultados del tema de la Contraloría. Y el caso de Morena, pues una de sus actividades principales es el combate de la corrupción o investigar todas las irregularidades, que haya castigos. ¿Cuál es el reto en materia de las Contralorías internas, de la Secretaría de la Contraloría de este gobierno de la transformación del Estado de México en tu punto de vista? ¿Tú conoces el tema? Pues primero hay que contextualizar que, por ejemplo, no cualquiera puede ser contralor. Necesitamos gente que tenga el perfil, porque si no, eso es corrupción. Okay. Si van los amigos que no saben, pues entonces estamos contribuyendo a la corrupción. Eso es algo fundamental en toda la administración pública. Yo creo que debe de actuar la Secretaría de la Contraloría pues conforme a derecho y darle celeridad a los procedimientos. Hay una serie de procedimientos, sí, nada más que, como decía o he dicho en algunas ocasiones, este galimatías, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, que se creó para no castigar a nadie, digo, pues ya llevamos 5 años de gobierno federal y no hay una sanción real, ¿no? Así es, ¿no? Que sabemos, pues, si existe. Y precisamente aquí en el Estado de México es uno de los que más corrupción ha permeado, ¿no? Y ya más adelantito hablaremos de un personaje que su secretario de salud, pues obviamente tiene ahí cuentas pendientes en el Estado. Entonces es importante que todos los contralores internos de las diferentes dependencias pues vayan con ese perfil, estén debidamente certificados pues para efecto de hacer un trabajo real y contundente. Y yo agregaría pues diría una cita que dijo Demián Alcázar, ¿no? Dice,
y que va dirigido a la maestra, ¿no? Se le dijo, pues hay que hacer un gobierno de izquierda, hay que empezar un gobierno de izquierda, no con el pie izquierdo. Claro. Entonces, ese es algo fundamental que hay que analizar, pues para efecto de, digo, los que somos morenistas y que venimos de la izquierda tradicional, vamos a llamarle así, pues para efecto de que, bueno, ya tenemos gobierno. Y una de las grandes deficiencias, y eso yo lo decía en el 99, cuando también teníamos posibilidades de ganar la gubernatura, y Paco no me dejara mentir, con el doctor Higinio a la cabeza, que por cuestiones internas en aquel tiempo, en el partido que estábamos, pues se vino abajo. Pero yo les decía, necesitamos preparar cuadros administrativos. Y hoy vemos la deficiencia que tenemos en esos cuadros administrativos. Y por eso estamos reciclando pues, personajes que tienen experiencia, sí, pero también tienen un historial que hay que parar. Eso no puede suceder. En un gobierno que tiene que dar resultados hacia la población más necesitada, porque toda esta situación que hoy vivimos de desigualdad, de marginación, pues es precisamente un problema estructural que hay que atacar. Y para eso es el presupuesto, y para eso hay que trabajar, y yo espero que ahora que esté ya discutiéndose el presupuesto, pues se vea y se refleje toda esta acción que tenemos que hacer, ¿no? Miguel, tú has dicho, anteriormente dijiste que este gabinete es para un año. No sé si sigas coincidiendo en lo mismo. Paco hace unos minutos dice, bueno, pues es que se tienen que evaluar resultados y si no hay, aunque no llevemos un año, tienen que haber ajustes. Hubo nuevos nombramientos, hay posiciones importantes. El DIF me parece que es una posición importante. Una naucalpense, Karina Labastida, ya se acomoda a Rafa Flores cercano a la gobernadora. No sé si en la mejor posición. Está pendiente el caso del ICENIM. Higinio Martínez, un día y otro se señala que está o que no está en el gabinete. Lo vemos cerca de Sheinbaum, la recibió en la zona oriente. ¿Cuál es tu visión, tu comentario de estos nuevos nombramientos? ¿Y sigues pensando que es un gabinete no electoral para un año? Bueno, yo lo primero es reiterar que a mí me parece que este gabinete sí es para un año. Por lo menos la conformación de los actores políticos principales es para un año, no solo por el tema de Domex, el Estado de México no es una isla, se circunscribe también en un escenario nacional donde en un año, en menos de un año, el presidente de la República ya no estará. Hoy Andrés Manuel ya no será presidente de la República, será otra composición de fuerzas. Y eso evidentemente hará natural los movimientos en el gabinete estatal. Eso es lo primero, una reiteración. Sí es un gabinete de un año. Segundo comentario, me parece que está claro con estos nombramientos en el segundo nivel de gobierno, sin ánimo peyorativo, en el segundo nivel de gobierno, indican que Morena está en modo campaña. ¿Y por qué está en modo campaña? Porque hay encartes, hay descartes, hay personajes de Morena prominentes en todo el estado, en los municipios urbanos metropolitanos, sobre todo, que no se han integrado al gabinete estatal. Y esto sigue indicando, como yo lo dije en algún momento, que el pleito no está en el gobierno. En realidad, a mí me parece que la gobernadora está iniciando con el pie derecho su gobierno, está empezando ella en lo personal a construir una marca como gobernante muy buena, pero el pleito no está en el gobierno, sino está en el partido. Los operadores evidentemente siguen jaloneándose el tema del partido por las candidaturas hacia el 2024 y evidentemente poniendo especial énfasis, uno, en el Congreso estatal y número dos, en los municipios más importantes. Un argumento más o una señal más de que Morena está en modo campaña es que los operadores peristas siguen en el gobierno, ahí están. Claro. ¿Para qué los mueven? Pues hay que tenerlos amarraditos de manos y ahí siguen. Y por otra parte, decir que la clase política no se inventa en un año, que en el gobierno del Estado caben todos los morenistas prominentes y que ahí no hay falta de experiencia. Muchos han sido, esa parte no se la compro a mi amigo Paco Vázquez, tienen sobrada experiencia municipal, federal, estatal.
podrían integrarse ya al gobierno del Estado, pero no se integran porque Morena está en modo campaña. Claro. Efren, tú fuiste secretario general del gobierno, pero también conoces la forma de operación política con el gobierno y desde el partido. Estamos ya en medio de un proceso, pues en unas semanas inicia el proceso electoral formal, están en el proceso de definición de candidaturas. En el Estado de México, a diferencia quizá de otras entidades, siempre la Secretaría General del Gobierno como ha sido punto central de operación política y desde ahí, bueno, pues se direccionan muchas cosas, no sin la toma de decisiones. Un secretario general de gobierno con subsecretarios priistas, ¿cuál es el mensaje hacia Morena y hacia los mexicanos? Bueno, primero reitero, no necesariamente tenemos que ver las mismas formas. Es un cambio importante en ese sentido. Y subrayo algo que la gobernadora ha dicho y creo que se está poniendo de manifiesto, aun cuando falten muchos cambios. Quienes se incorporen al gobierno no tienen nada que hacer en el tema político electoral. Pareciera ser así. Obviamente, la Secretaría General de Gobierno necesita tener una relación con todos los actores políticos y sociales del Estado, pues en razón de su responsabilidad máxima, que es la política interior. Pero ello no necesariamente significa que se monte o no un aparato político electoral desde el gobierno. Yo no lo veo en ese sentido, difiero un poco de lo que dice Miguel Ángel, de que están los operadores políticos ahí, pues no los veo, y según yo conocía a los operadores políticos del PRI, ¿verdad? Pero pues ahí no los veo, o sea, lo que veo es un proceso de transición. Ni siquiera tampoco los veo por acá. O sea, los veo ahí caminando, tratando de reconstruir y otros, bueno, ya pintándose de verde, etcétera. Pero en el GEM, actualmente, no veo operadores políticos del PRI ahí. Veo servidores públicos que están tratando de hacer su trabajo, pues en ánimo muchos de ellos de poder sobrevivir. Claro. Es cuestión que es legítima, ¿no? Finalmente. Paco, tú conoces quizás o entiendes cómo se están definiendo las cosas desde el gobierno del Estado de México y también quizás alcanza a ver cómo pueden venir las decisiones en Morena. Es cierto, pueden confiar pues la clase política de que el que está en el gabinete o el que entre el gabinete no va a ser candidato en el 2024 porque ahí cabría el tema del propio Higinio Martínez como jefe de gabinete, que muchos señalan que pudiera ser senador. Y el caso de que tú no estés en el gabinete, Paco, pues hay que decirlo con claridad. Muchos sectores esperaban que tú formaras parte de ese gobierno. ¿Eso también te coloca en una inmejorable posición para el 2024? Debemos de cumplir las reglas, para eso son las reglas, ¿no? Y tenemos que cumplir lo que la gobernadora ha dispuesto en decir, el que sea parte del gabinete no puede ocupar un cargo de elección popular en el 24. Va a ser a rajatabla como es y como se debe de aplicar y como lo ha aplicado la maestra en su vida y en su forma de trabajar es, si la regla es así, así se va a cumplir y tenga la certeza de que y el que era funcionario o es funcionario ahorita, antes de, no en el gobierno estatal, sino en el gobierno federal o en los gobiernos municipales, tanto por ley o por decisiones, tendrá que renunciar y tendrá que estar listo a las disposiciones del partido, ¿no? El partido hoy ya marcó desde algunos cursos de capacitación, desde algunos registros, desde irnos a las reglas muy claras que están en el estatuto del partido y que es parte de lo que se va a cumplir en el Estado de México. ¿Estás en una posición mejorable para el 2024 fuera del gabinete? Estoy listo para el 24, pero estoy más listo para seguir apoyando el movimiento, ¿no? Ahora, los minutos platicas con los militantes, eres consejero de Morena. Hay muchos que están fuera del gabinete. ¿Cómo se están preparando para el 2024? Ya, pues obviamente, muchos están haciendo la idea de que no serán llamados a este gobierno. Y bueno, tomando en cuenta que se ha dicho, el que no esté en el gabinete, pues que piense en el 24. ¿Cómo se están preparando la gente de Morena, Everardo? Bueno, todos los militantes y algunos dirigentes que no han sido invitados a trabajar, pues obviamente están haciendo su trabajo para poder contender en alguna posición política, ¿no? Y para eso pues estamos trabajando todos, en tanto no haya alguna invitación, pero también no podemos dejar de estar participando políticamente. Digo, nosotros independientemente quien vaya a ser candidato o no, pues tiene que trabajar porque tenemos un objetivo, ¿no? Que es refrendar el triunfo en el 24 de nuestra candidata a la presidencia de la República, en primer lugar.
que eso es lo fundamental. Entonces, obviamente tratamos de hacer acuerdos de unidad, ¿no? En algunos municipios se va a lograr, en otros no. Pues vienen las encuestas o vienen los sondeos, pues para ver quién es el que está en mejores posibilidades de contender, porque al final, pues yo creo que todos, independientemente de las características de cada uno de los municipios o distritos, pues tenemos esa convicción, participar para ganar, porque si no, entonces, pues estaríamos nada más, pues, qué bueno que, dicen, lo importante no es ganar, sino participar. No, aquí lo importante es ganar, porque en eso ayudaríamos a la gobernadora. Si ganamos la mayoría del Congreso local y la mayoría de municipios, obviamente la gobernadora tendrá un respaldo fundamental para toda la aplicación de las políticas públicas que ella ya está trazando, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental y por eso también hemos llamado a la unidad y en el caso, por ejemplo, muy concreto del Metepec, pues estamos trabajando en ese sentido, sumando a todos, pues, sean bien vistos o sean mal vistos, pues tenemos que hacer ese esfuerzo. Y también, pues, obviamente, ser una buena opción hacia la ciudadanía, porque de otra manera, pues, tendemos al fracaso, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. En algunos municipios y distritos del Estado de México hay que también ser precisos que sí está faltando una voz o una mano de autoridad, no sé si en Morena o en otra parte, para que la unidad sea completa, aunque muchos dicen, bueno, es que es Morena siendo Morena, pues como el PRD era, ¿no? Así se peleaban las posiciones. Miguel, ¿ya has visto tú con claridad quiénes están en las primeras posiciones del gabinete del Estado de México y quiénes están fuera? ¿Quiénes consideras que son los hombres y mujeres claves hacia el 2024 en las próximas elecciones locales? Bueno, sí es una pregunta complicada porque en cada municipio... Es que se habla, por ejemplo, de Gine Martínez, que puede ir al Senado, que es una pieza importante. Se habla de Maurilio Hernández, del propio Paco Vázquez, Dicen que en Mariela política, Gutiérrez Plata. sí, por supuesto, la política es de señales. A mí me parece que definitivamente Higinio no es por falta de acuerdos con la gobernadora. Él seguramente se entiende muy bien con la gobernadora, son del mismo grupo político, se llevan bien, hablan con toda la confianza. Entonces hay algo más detrás y es algo político. Y ese algo político es que seguramente Higinio trae en su radar ser candidato al Senado y que muy probablemente una mujer que no necesariamente es del mismo grupo político de Higinio, porque también así se está viendo, no todo es para un solo grupo, para un solo colectivo dentro de Morena, podría buscar el escaño, el segundo escaño, y tendría que ser una mujer. Efectivamente, Mariela se la jugó con todo, tiene a personajes de su cercanía incrustados en el gobierno estatal, se hizo cargo de regiones importantes. Por ejemplo, en el Valle de Toluca ella se encargó por parte de Morena de una zona importante y no le fue mal, por cierto, una zona donde antes era tradicionalmente priista. Entonces, a mí me parece que esos personajes necesariamente van a estar. Pero insisto, creo que Morena se sigue cuidando para proponer a los candidatos más competitivos inicialmente en el Congreso local. Ahí está su prioridad. Porque a final de cuentas, de poco sirve que tengan la gobernatura si no tienen la mayoría del Congreso local. Hoy Morena, evidentemente, va por todo, y ese todo pasa necesariamente primero por un Congreso local que por lo menos se acerque a la mayoría, por lo menos. Ahora, ya vemos movimientos también en los diferentes partidos políticos muy claros, dejando de lado el tema del gobierno del Estado. Los partidos políticos están haciendo movimientos hacia el fortalecimiento del 2024. El Partido Verde Ecologista está sumando una serie de personajes. Se habla de la inminente llegada de Ávila Villegas, pero ya mandó una serie de personajes cercanos, sobre todo del tema Ecatepec. Nueva Alianza, Efraín, pues sigue arañando el registro, esperando la última decisión de la Sala Regional Tribunal Electoral. El caso de Movimiento Ciudadano, pues esperando que Samuel García o Ebrard se definan como los candidatos presidenciales y apostar a un gran crecimiento. El caso de Xochitl Gálvez lo hemos analizado aquí, una mujer que todavía no despunta, que no ha logrado acreditarse como una opción fuerte, y que el lado de Sheinbaum Pardo, pues sumando liderazgos, aunque no sean bien vistos de Morena, en todas las partes del país. El tema de Acapulco, hay quien dice puede tener un impacto electoral en contra de Morena o no.
¿Cómo estás viendo esta serie de movimientos en lo que tiene que ver con el Estado de México? Caso concreto, pues el fortalecimiento del verde vía el uribielismo que tú conoces muy bien. Sí, es una pregunta muy amplia. Trataría yo de empezar a desagregarlo un poco. Primero, a partir de que los partidos políticos están perdiendo su rigidez, se están volviendo más flexibles. La sistematicidad que tenían algunos ahora está dando muestras de que no necesariamente el interés es ideológico, sino más bien el interés puede ser muy pragmático. Así vemos que en el caso de Morena, que fue diseñado como un partido centralista, todavía no alcanza a consolidar estructuras intermedias y sigue siendo para Morena la prioridad los 300 distritos electorales federales. ¿Razón de qué? Pues razón de que se busca la mayoría calificada en el Congreso. Concurrentemente en el Estado también su prioridad debieran de ser los distritos locales, de los 45 poder tener una mayoría. Sin embargo, de acuerdo a las formas de los partidos tradicionales, obviamente vemos que en el caso de Morena, su participación, su juego, su rejuego son diferentes. No podemos esperar lo mismo en ese sentido. En el caso de Morena, es un partido que opera nacionalmente y tiene sus estructuras focalizadas hacia esos 300. El caso del PRI, igual, tiene una visión más estatal, aunque ahora hay un control federal mucho más claro. El Verde, pues está haciendo su trabajo. Nuestro amigo Pepe Cutolec lo ha hecho siempre en ese sentido, buscando sumar adhesiones y se ha ido fortaleciendo. O sea, ha hecho un trabajo inteligente y bueno, pues estas últimas adhesiones pues dejan ver que finalmente sí, lo importante no era una ideología, lo importante era un pragmatismo que se tenía y el Verde yo creo que va a dar algo más, ¿no? Esperaría eso. La otra parte de que si este huracán afecta, yo diría que nos debería de afectar a todos, pero en un ejercicio de conciencia, de entender que contra la naturaleza nadie puede y debemos de observar con extremo cuidado qué hemos hecho en nuestros asentamientos urbanos, qué hemos hecho en materia de entender el cambio climático y cómo nos estamos preparando. Yo creo que debiera ser un tema de reflexión de todos los gobiernos en sus tres órdenes de cómo nos prepararíamos para eventos de esta naturaleza, porque rebasan a todos. Y finalmente la ciudadanía exige respuestas independientemente de quién los atienda. En el caso de Acapulco, pues lo vemos con enorme tristeza de que indudablemente hay un apoyo ciudadano y los gobiernos hacen lo que está a su alcance, pero finalmente no es suficiente. A todos ha rebasado ese tema. Me preocupa mi estado y ojalá el gobierno del estado pueda entender la enorme preocupación que significan esos fenómenos naturales y a veces otros fenómenos accidentales que han pasado en nuestro estado para que nos preparemos y nos articulemos con los municipios. El gobierno del estado necesita hacer más política articulada, política de la buena, no politiquería partidista, para trabajar coordinadamente con los municipios y atender esas cuestiones. Lo hemos vivido en el pasado y toco madera de que se nos llegue a presentar alguna situación que nos pueda calar en ese sentido, pero este debía ser un llamado de atención importante para la gobernadora y para todos los municipios en razón de prepararnos. Dos asuntos, por ejemplo, a Morena le conviene, pues, por supuesto, que el Partido Verde se fortalezca porque es un aliado electoral y entre más votos se le puedan sumar a la coalición o a la candidatura común, la figura que vaya a ser, pues mejores votos tanto para el Proyecto Nacional de Claudia Sheinbaum Pardo como en el Estado de México hacia sumar una mayoría en favor de Delfina Gómez Álvarez, que es la gobernadora. Pero hay resistencias en Morena. Recientemente hemos escuchado a Mauricio Hernández, que es el coordinador de los diputados locales, que dice, a ver, pues sí que traigan a los eluvilistas, pero pues lejos de Morena, y no habría forma de que pasen una candidatura avalada por nosotros. Y dos, los partidos chicos, el caso de Nueva Alianza, tú lo conoces muy bien porque eres representante ante el órgano electoral mexiquense.
¿deben de rescatar el registro o debe de ratificarse que no cumplieron con los votos suficientes para ser partido político del Estado? Creo que lo más importante de esas adhesiones que está teniendo el Verde, y que hay que decirlo claro, el profesor Maurilio está diciendo lo que sentimos todos los que estamos desde inicio formados. Yo puedo, y me jacto de ser el primer diputado electo de mayoría de Morena en el Estado de México, primer coordinador de Morena. Entonces, cuando en ese momento, estoy hablando hace 14 años, teníamos que rogarles para que fueran candidatos para poder cubrir las regidurías. Por favor, aunque sea, pues regístrate, ¿no? Y hoy resulta pues que tenemos fila. Hay que tener muy claro esa parte y ese es el momento que hoy tiene el partido. Ahora sí que valga la expresión, pues cuando se está arriba, pues se está arriba. El tema es también que nos tenemos que reservar a quienes se invitan. No por el tema que no nos dé los votos. Hace rato lo dijeron. No es que sea ganar por ganar. Se debe de ganar. Sí, hay que buscar ganar. Pero para ganar, ¿qué vamos a ganar? Porque al final de cuentas, los principios con los que entramos a la izquierda son los principios que traemos. Los que hoy se quieren cambiar o quieren moverse, a final de cuentas tienen unos principios, y con mucho respeto, pues acuñados, tatuados, ¿no? Y el peligro es sí que entren por esta puerta, pero a final de cuentas su instinto, pues, su ADN, por llamarlo, los va a llamar en un momento dado. Es un peligro que también nos está pidiendo el gobierno federal. La coordinadora menciona y dice, sí, hay que traer a la gente, sí, pero a la mera hora no vaya a ser que tengamos la mayoría y que esa mayoría, por ser invitados, ¿sí? Por decirlo de manera muy, muy clara, es que nos robe la fiesta. ¿Sí? Hay que ser muy claros en esa parte. Yo creo que es el comentario que hace el profesor Maurilio, decir, sí está bien, pero de modo que hoy sus principios de un exgobernador, de un senador, digan que ya es de izquierda y que hoy ya, con respeto a Erubiel, pero sí debemos de respetar también a la militancia y debemos de respetar a los que están. Coincido con Maurilio de que debemos de tener claro, sí están invitados, bienvenidos al proyecto, pero también bienvenidos a que cumplan las reglas y los principios del partido y respetemos a la militancia, que es muy, muy importante en el caso que comento. Nueva Alianza es un partido que realmente pues, ya creció, ya tuvo su ciclo, así que nació, creció y está ahorita llamándolo a terapia intensiva porque está en una definición en una sala que antes era de 7, hoy son 5, de esos 5 los que apoyaban pues ya no están, ¿no? Hay que decirle que creo yo en lo personal que al Estado no le conviene tener a alguien que lo esté lo estamos manteniendo y que realmente los maestros tampoco ya no están, porque hay que decirlo, Nueva Alianza está totalmente fraccionado. Un rompimiento con el CENTE, claramente hay que decirlo. Así hay que decirlo, lo tiene, y entonces hoy no representa con lo que nació, ¿sí? Tan es así que sus números de votos pues, es el reflejo de lo que tiene. Pero hay que decirlo, hace rato mencionaron también a Movimiento Ciudadano. ¿Qué va a pasar en la siguiente elección? ¿Sí? Si dejamos este antecedente de que no cumpliendo con la ley, que es teniendo el mínimo del 3%, puedes conservar tu registro, pues en el próximo va a ser como que cada quien, aunque no los tengas, pues, pues que se quede, ¿no? Y de ahí va a pasar, y el PRD pues se quedó a .4, .8. A lo que voy es, debemos de tener un Estado de derecho y que se respete el derecho. Y entonces, esa es la parte. No tengo nada personal con nadie de Nueva Alianza, simplemente es la institución y lo que tenemos que decir y que tenemos que reflejar hacia los demás partidos. Porque si no, al rato cualquiera va a poder hacer un partido y va a tener derecho a mantener el registro. No lo debe mantener porque no cumple con lo que la ley establece para poder mantener el registro, ¿no? Muy bien. Agradezco que se haya sumado a esta mesa. Enrique Jacob Rocha, usted también lo ubica muy bien.
diputado local del PRI, pero un hombre con gran experiencia dentro de su partido, el PRI, y bueno, obviamente viene de Naucalpan y los problemas de movilidad en esa entidad, pues usted los conoce muy bien. Diputado, muchas gracias por participar con nosotros esta mesa en esta semana. Al contrario, Pepe, un gran gusto estar contigo y con este grupo de políticos, analistas tan destacados. Muchas gracias por la invitación. Diputado, estamos hablando de que diversos partidos políticos se están preparando para el 2024, unos mejor que otros quizás, hay que decirlo claramente. El caso del Verde Ecologista está sumando a diversos personajes con trayectoria en el PRI, muchos de Catepec se están armando allá para lo que viene en el 2024. Caso concreto, también se habla de la inminente llegada del exgobernador Erubiel Ávila Villegas, que tú conoces, pero también ya se fue Cruz Gobernal Roa Sánchez, del sur del Estado de México. Tú como priista, como un personaje que conoce al partido político, que has vivido momentos complicados como el año 2000, momentos de recuperación, efectos como el de Enrique Peña Nieto, como el de Erubiel Ávila Villegas, que es el gobernador priista más votado. ¿Cómo ver estas situaciones? ¿Se está descomponiendo el PRI? Lo hemos platicado en esta mesa, está en vías de extinción. ¿Cuál es tu valoración, diputado? Bien, yo diría primero que en este momento el PRI también está pues, en un momento decisivo aquí en el Estado, después de los resultados de junio pasado. Estaríamos pues, un poco a la expectativa de la definición de cómo se va a conducir al partido en los próximos meses para la determinación de las candidaturas a presidentes, diputados locales, diputados federales. El presidente nacional, Alejandro Moreno, tuvo reflejos rápidos y un par de días después de que, digamos, literalmente entró en orfandad el priismo mexiquense, pues al perder la figura del gobernador, que pues es una figura que cohesiona, empezó a reunirse con distintos actores políticos, lo hizo con presidentes municipales, con locales, con federales, con exgobernadores, con expresidentes del partido, y recientemente lo ha estado haciendo con las estructuras, digamos, de base, ¿no? Los comités municipales. Tengo entendido que pues esta semana él estará presente también en distintas otras reuniones, y yo creo que todo esto es, independientemente de, digamos, mantener cohesión y tratar de evitar, pues, este tipo de impactos colaterales de decisiones que han tomado pues, en otros espacios, como fue el caso del exgobernador Erubiel Ávila. Vaya, además de esta consulta, yo esperaría que en los próximos días hubiera algunas definiciones, y una de ellas muy importante es qué va a pasar con la conducción del comité en el Estado. Actualmente tenemos a Eric Sevilla al frente. Uno de los escenarios es que él continúe al frente. Otro sería buscar pues, algún mecanismo diferente, algún delegado encargado con funciones de presidencia, o la determinación de quién le tocará dirigir al partido durante los próximos 4 años, como establecen nuestros estatutos. Entonces, yo creo que para el PRI eso es lo determinante, ¿no? Y repito, se han estado haciendo estas acciones pues un poco para tratar de mantener pues estos nexos, estos elementos de cohesión ante una situación absolutamente inédita para nosotros. Por supuesto que las decisiones que tomó pues, el exgobernador Erubiel, algunos otros pues, excompañeros de partido que hoy están pues, empezando a migrar hacia el verde ecologista, pues tendrán sus impactos. ¿De qué tamaño? No sé, habrá que medir, pero bueno, tendrán sus impactos. Y, repito, en el caso de nosotros, estar muy atentos a estas definiciones que pues permitirán conducir al partido no solamente en el marco de las decisiones, que en las decisiones, como ustedes saben, pues son determinantes porque pues puede haber decisiones que generen rupturas internas o decisiones que te permitan transitar, digamos, en unidad en un ambiente muy complicado para el que se viene para el PRI. Y esto pues depende también mucho de lo que se está haciendo actualmente. Y lo segundo, la capacidad que tengas de plantear tus estrategias para la elección del próximo año del 24, no solamente en los espacios específicos de presidentes municipales, locales, federales, sino también en lo que viene siendo la aportación a la gran elección presidencial. Uno pues escucha a los comentaristas, ve las encuestas y pareciera que esta teoría de este arroz ya se coció, pues es la teoría que prevalece. Pero yo tengo mis dudas. Yo creo que habrán de pasar muchas cosas. Aquí Miguel Ángel, pues, que es un experto, podrá aportar muchos elementos, pero yo simplemente pondría sobre la mesa algunos. Uno, el tema de las encuestas pues, es determinante. Finalmente, si uno quiere pues, transitar en aguas complicadas, necesitas tener referentes para poderte ir moviendo. Pero lo cierto también es que pues, en las encuestas, lo que estamos viendo pues, es que te están respondiendo pues, el 30% de los encuestados. Aún en este momento pues, hay muchos indecisos. Un tema que yo creo que también es muy importante y que no miden las encuestas es que una encuesta supone los niveles de participación ciudadana en iguales regiones, en iguales segmentos, y no es así. En el 21 yo lo viví en carne propia.
En mi distrito, los niveles de participación de ciertas secciones electorales anduvieron rondando el 80%. En mi sección electoral, donde yo vivo, Lomas Hipódromo, votó el 80% del padrón. Y sin embargo, en secciones como Benito Juárez, una colonia popular, anduvo rondando el 41%. Entonces, ese tipo de elementos no se miden en la encuesta. Entonces, yo diría, primeramente, respecto a lo que hoy nos dibujan las encuestas en esta teoría del arroz ya se coció, tendría mis reservas iniciales, ¿no? Y segundo, pues todavía no hay candidaturas. La irrupción de Xóchitl fue una irrupción pues, que nadie esperaba, dada por ciertas características que incluso mereció una respuesta del presidente pues, para irle quitando fortaleza a ese ascenso, digamos, meteórico de la propia Xóchitl. Hoy no estamos en proceso. Yo diría que a partir de febrero o marzo las cosas empezarán a cambiar, aumentarán los niveles de conocimiento de Xóchitl, ya la vas a tener como candidata, seguramente en ciertos mecanismos de confrontación de ideas. Hay que ver cómo se define la estrategia de campaña, cómo se genera una oferta, especialmente al segmento de 25 a 40 años, que es donde hay mayores niveles de abstencionismo y que sin embargo son los jóvenes que están iniciando, que están empezando a tener su familia, a tener sus hijos y que pareciera mentira que ellos deberían de estar más preocupados por estar votando y definiendo su futuro y sin embargo son los que se abstienen. Entonces, yo creo que hay muchas cosas todavía por venir. Simplemente yo diría como primer comentario. Everardo, los militantes, los consejeros, vuelvo a lo mismo, la gente con la que tú platicas, ¿cómo recibieron la noticia de que Erubiel pudiera ser candidato de una posible coalición? También hay que recordar que en el proceso pasado, también los militantes de Morena no les gustó mucho que Luis Miranda, por ejemplo, en Toluca fuera postulado a una diputación federal. ¿Y no son demasiado drásticos o está bien esta postura? Bueno, yo creo que, bueno, la militancia, pues obviamente tiene rechazo, no nada más para este tipo de personajes o estas sumas, ¿no? En Naucalpan la posibilidad de que César Román con el mismo que sea abanderado del Verde o de Morena. Perdemos. Digo, pues es que es impresentable el compañero, con todo respeto. Veamos qué fue lo que hizo en salud, ¿no? Yo creo que es esa administración, pues la que tiene un hoyo financiero enorme, ¿no? Y todos conocen. Digo, ¿para qué entramos en detalles? Yo creo que ya las instancias debieron haber hecho el trabajo que debían haber hecho. Pero yo quisiera regresar a lo el problema que nos generó un fenómeno natural. El tema de Acapulco. Porque esto, digo, se ha utilizado para estar golpeando políticamente al gobierno federal, al gobierno estatal y al gobierno municipal. Pero lo que vemos en Acapulco es triste y es cómo un fenómeno natural desnuda la realidad del país, no nada más de Acapulco, donde está la pobreza extrema, que los pocos de arriba han empujado a los muchos de abajo. El despojo que hicieron en Punta Diamante y toda la costera, y que los marginaron hacia esas colonias populares, y que obviamente nunca tuvieron el apoyo que debieron haber tenido. Gobiernos del PRI, del PAN, del PRD. Entonces, eso no se nos debe de olvidar, ¿no? Porque al final este es un problema de precisamente políticas públicas. Y las políticas públicas se dan precisamente cuando llegan y se tienen los cargos donde se toman las decisiones para apoyar el desarrollo del país. Entonces necesitamos, sí, tener muy bien claro quién es el causante. O sea, no es una situación que tengamos ahora. Los ricos que debieron haber protegido sus inmuebles, como en todo mundo lo hace, por ejemplo, quienes tienen, vamos a decir, en Miami viene el huracán, anuncian un huracán y protegen sus edificios, porque lo que hace el desastre es la entrada del viento a esas velocidades al interior de las estructuras que se tienen. Entonces, no hubo ni protección civil, ni protección tanto del gobierno como de la iniciativa privada. Y obviamente pues pega en la zona pobre, pues zona popular, donde están todos los marginados y es donde está el desastre total. Es una tristeza enorme. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que decía el maestro Efrén. Tenemos que reforzar el plan de protección civil, porque la culpa no la tienen nada más los gobiernos, ni tampoco lo tienen los fenómenos naturales. Este es un problema que ya tenemos encima en todo el mundo.
Entonces tenemos que recomponer y revisar bien toda la protección civil desde el gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales. Porque nosotros tenemos un gran problema como país. Tenemos, nosotros, por ejemplo, en la zona centro del país está el eje volcánico. Y en cualquier momento puede haber un desastre de esas naturales. No estamos protegidos. Sí. Los planes o los programas de protección civil de los municipios están de risa, pues. Sí. Ese es el gran problema. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a estructurar y a poder apoyar presupuestalmente a esta nueva dinámica de protección civil. Y tenemos que estar preparados para cualquier cosa. No echemosle la culpa a la naturaleza, porque también nos hemos encargado de destruirla, ¿no? Entonces, se ha utilizado pues para golpetear políticamente y obviamente eso tiene un efecto electoral, ¿no? La acción y la reacción del gobierno federal ahora es diferente a como antes se hacía. Cuando vino el Paulina se crearon ciertas organizaciones, se dio recurso, pero benefició a los inmobiliarios. Se construyeron casas que no sirvieron para nada, nada más que para bodegas, porque son inhabitables. Entonces, y así en los desastres naturales que ha habido después del 85, cuando, bueno, pues la sociedad civil fue que se movilizó, pero después de estos fenómenos naturales, pues ha habido una serie de negocios particulares. Y aún así todavía tenemos grandes potentados que se han beneficiado de estos fenómenos naturales y tampoco quieren pagar impuestos, ¿no? Pues como Salinas Pliego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos que, bueno, hay Fundación Azteca que también participó en una de estas y ahora nuestro embajador en Estados Unidos, que era parte de esta fundación, ¿no? Donde se hicieron grandes negocios inmobiliarios, pues para efecto de ayudar precisamente a la población. Entonces, ahí es donde el gobierno federal, estatal y todos los gobiernos de los diferentes niveles tenemos que poner manos a la obra y no utilizarlo electoralmente, porque esto nos va, la reconstrucción de Acapulco va a tardar un poquito, nos va a agarrar todavía en el año electoral y eso lo van a utilizar para estar golpeteando. Miguel, a ver, es muy claro aquí que hay diferentes temas. El tema de la política a favor o del cambio climático, pues es una agenda que los gobiernos quizá no han asumido en su justa dimensión. Está el tema de que Morena ha construido también la narrativa, también hay que decirlo con claridad, de que se está utilizando electoralmente el asunto de Acapulco para golpear al presidente. Pero, por otro lado, está el impacto electoral de la falta de respuesta rápida del gobierno federal, el tema de que algunos habitantes de Acapulco se sienten olvidados. Hay declaraciones en diversos medios de comunicación que dicen los habitantes, pues es que no nos avisaron de manera oportuna cuando sí hubo horas claves en las que ya sabía que era una categoría 5, el tema de que el presidente López Obrador no se presente a caminar las calles, que vaya pues a una base naval desde ahí dirigir. El tema de que no han visto una respuesta contundente del gobierno federal rápida. Esto tiene un impacto electoral, Miguel, más allá de que hablemos del cambio climático, de que si se está utilizando electoralmente en contra del presidente. ¿Impacta electoralmente hacia el 2024 o no? Sí, impacta electoralmente. En este momento incluso el nivel de aprobación del presidente en Guerrero, específicamente en las zonas afectadas, en general en el estado ha bajado 15 puntos. Y evidentemente eso va a tener un impacto. Sin embargo, yo voy a poner sobre la mesa algo que quizá pocos estén viendo. Al presidente le queda todavía todo este mes, todo el mes de diciembre y 3 meses por lo menos o 4 meses del año que viene para revertir esta condición y voltearle la hoja al tema e incluso salir fortalecido electoralmente de Guerrero. Hoy sí le ha pegado al presidente, principalmente. ¿Su respuesta fue la mejor? Yo creo que no. No ir a caminar. Fue un mal manejo de crisis. Me parece que ahí sí el presidente peca de soberbio. Me parece que de nueva cuenta entra en su modo Andrés Manuel, que no escucha otras razones más que las de él. Creo que fue un manejo inadecuado de la crisis. Sin embargo, insisto, lo que en este momento le ha pegado lo puede todavía recuperar electoralmente. Pero yo quisiera, José Alan, en esta intervención,
comentar del tema de Erubiel, porque a mí me parece un tema bastante interesante. No me lo preguntaste, pero sí estaba sobre la mesa antes de esta participación. Y yo lo primero que quiero decir es, jóvenes, particularmente compañeros de esta mesa que están en Morena, esto es política. Entendamos algo que es clarísimo. Uno, Erubiel es un personaje nacional, no solo es un personaje estatal. La propia condición de la que sale del PRI lo hace obligadamente buscar espacio, porque es un personaje político, en otro partido. Es altamente probable que lo haya encontrado en el Verde, pero ojo, ustedes lo conocen, cada uno de los que estamos aquí, quizá con excepción de Everardo, hemos estado cerca de Erubiel o colaborado con él o hecho de alguna manera algún tipo de sinergia, incluso legislativa, con Erubiel en algún momento. Erubiel no se mueve solo. Con toda seguridad, él ya trae un acuerdo nacional, principalmente con Mario Delgado, muy altamente probable con Claudia Sheinbaum y sin duda alguna con Manuel Velasco, pasando también por Pepe Couto-Lenc. Entonces, a mí me parece que las declaraciones de Maurilio son por lo menos precipitadas y van en contrasentido a algo que ha marcado Claudia Sheinbaum y Mario Delgado como estrategia, romper al PRI. Hoy efectivamente creo que Morena, lo he dicho yo varias ocasiones en esta mesa, Morena está cerrado por dentro, sí. Morena ya está vomitando personajes políticos, también. En Morena sienten que ya no necesitan a nadie y además las actuales encuestas electorales les refuerzan esa opinión al interior de Morena. Ya no necesitamos a nadie. Sin embargo, estas reacciones van en contrasentido, al menos en 3 aspectos, de la estrategia que ha marcado la dirigencia nacional de Morena y su coordinadora de defensa de la Cuarta Transformación por lo siguiente. Primero, insisto, unidad interna y con sus aliados, que sus aliados sumen, no que resten. Eso es lo primero. Lo segundo, insisto, hoy el triunfo de Claudia está garantizado si Claudia rompe al PRI y no permite que se cohesione con el PAN. Así de simple. Y tercero, yo creo que este tipo de expresiones en un estado tan importante de la República como es el Estado de México, deja claro que este arroz no se ha cocido. Claro. Y que efectivamente esas fisuras van a dar mucho de qué hablar. Antes de pasar a la ronda de conclusiones, Efren, ¿coincides en que se está viendo de manera superficial este tipo de adiciones? En diferentes entidades hay rechazo, pues en el caso de Oaxaca, Emil Pérez Magaña, pero en diferentes entidades del país hay rechazo hacia experiencias que están sumando. Pero vamos, Claudia Sheinbaum necesita votos nacionales. Y la prioridad es ganar el Congreso Federal. Y ese tipo de personajes representan votos, les guste o no a la gente que actualmente se siente dueña de los espacios electorales, el caso concreto del Estado de México. ¿Es prioridad, debe ser prioridad la conquista de votos nacionales o si hay que escuchar estas voces locales de los grupos políticos, Efraín, tu punto de vista? Yo creo que son varios elementos los que intervienen aquí. En primer lugar, yo quisiera referirme a un PRI que lo he señalado en esta mesa. Yo me siento orgulloso de mi pasado priista, lo reconozco plenamente, pero también pude advertir un PRI que ya no quería ganar. Un PRI que desde 2016 ¿Se entregó? simple y sencillamente dejó de hacer lo que tenía que hacer y ya no tenía el brillo de ambición en sus ojos para servir a la ciudadanía. Y bueno, pues esos resultados los advertimos oportunamente y en esta mesa señalamos justamente que el 23, simple y sencillamente, la maestra Delfina iba a ganar sin ningún problema. Y yo creo, y comparto en buena medida el comentario de Miguel Ángel, de que hay fuerzas superiores a las que vemos que están armonizando estos intereses. O sea, Erubiel, yo lo conozco muy bien, ¿sí? Fue mi jefe, ¿sí? Cuando era gobernador, y es un político sensato, audaz, yo diría hasta muy astuto. No se está moviendo por sí solo, hay otra serie de acuerdos por ahí, y no me extrañaría,
hasta de que las fuerzas dominantes del país simplemente estén construyendo esto, porque todo va caminando, y también lo dijimos aquí la vez pasada. En este momento Claudia, sí, no tiene rival para ganar la presidencia. Claro. El propio PRI no lo veo interesado en fortalecer esa situación. PAN tampoco lo veo fortalecido después de la irrupción que hubo, que dejaba ver otras cuestiones. Entonces, pues esos acuerdos que se dan hasta allá arriba, simple y sencillamente rebasan las dinámicas locales. ¿Qué pasará con el PRI? Lamentablemente, yo creo que no es necesario lastimarlos, está lastimando desde adentro con estas dinámicas tan preocupantes como las que comentaba mi amigo Enrique que le están pasando. PAN está en lo suyo, y lo suyo es preservar una visión como lo han trabajado durante muchos años. Y Morena, pues efectivamente, allá en el 18 se buscaban candidatos, ahora no. Ahora me parece legítima la posición de Maurilio, en el sentido de decir, bueno, pues fórmense y hagan trabajo, ¿no? Y si fuera la adhesión a otro partido, pues también se diría de esa manera, ¿no? Fórmense y hagan trabajo. Claro. Paco, ¿no coincides con lo que dice Miguel? No hay demasiada soberbia de algunos morenistas. Los votos nacionales son importantes. Claudia Sheinbaum está sumando personajes en diversas entidades, como el caso de Erubiel Ávila. No importa más sumar votos. Y también, Paco, con claridad, en Ecatepec la votación fue muy baja para un municipio con 1.300.000 votos, y hay diferentes regiones en las que la votación de la gobernadora Delfina fue muy bajas. Las metas creo que no son las adecuadas. Yo creo que hay que tenerlo y ponerlo en el casillero que debe ser. A ver, lo que dice el coordinador de Morena, el profesor Maurilio, es: no se dará una candidatura de Morena. Sí, hay que decirlo. Yo hablo por Morena. Si el Verde lo acepta y el Verde aunque sea un aliado, sí, el Verde está haciendo lo propio. El Verde no le interesa el número de votos y le interesa, obviamente, sumar y llegar con votos porque es su oferta política. Y efectivamente, aquí se hace política. Y la política tiene que ser aceptando cómo se gana. O sea, podemos ser los mejores analistas, pero si no ganamos ni un número, pues es como estar equivocados. Creo que, y la política en este país se gana con votos, no nada más con proyectos ni con propuestas, sino con votos. Creo, en ese sentido se está haciendo lo que se debe hacer políticamente correcto, que es sumar a alguien que te sume, ¿sí? El profesor Efren habló del PAN y habló del PRI, pero no hablaron del PRD, ¿no? Que también está sumado en una alianza, no sé qué sume, pero está sumado. Ya nada. Sí, pero al fin de cuentas. Ahorita sí, a Xochitl Gálvez. No se ha sumado tampoco acá, ¿no? Y obviamente nosotros tenemos que tener claro quién suma y quién no suma. Y hoy no, o sea, no veo la forma de cómo darle pues una cabida, no sé cómo podemos decirle, ¿no? Pero realmente creo que está en un momento, si Nueva Alianza está en terapia intensiva, él está entrando en un momento de infarto, que será un tema a discutir después. Pero regresando al tema, creo que está haciendo lo correcto, tenemos que sumar, tenemos que hacer. Erubiel, efectivamente, yo también coincidí con él en la 56ª legislatura. Creo que no se mueve solo, efectivamente, no es, hoy se me antoja, voy y toco y ya, creo que hizo lo que tenía que hacer correcto. Digo, si fue gobernador, creo que diputado, presidente municipal, creo que algo, diría alguien, pues algo de saber, ¿sí? Y por dónde, y qué puertas tocar. A lo que voy es, a la militancia de Morena, ¿sí? Hay que recordarlo que él fue priista, o es priista, y estuvo enfrente donde nos lanzábamos piedras, ¿sí? A eso me refiero, que hoy es un momento de que esas cicatrices, pues ya no te recuerden ese momento. Entonces, a la militancia es a la que hay que decirle, porque es muy fácil hacer los acuerdos arriba, ¿sí? Pero ellos no estuvieron dentro del municipio donde se dan con todo, hay que decirlo, la lucha interna en los municipios es diferente a la lucha acá arriba, ¿sí? Y los de abajo, su vecino, hoy lo veíamos muy luego hasta con risa, llevo peleándome con él 15 años y hoy pegamos lonas juntos. Esa parte de que tenemos que sumar a la sociedad y tenemos que hacer entender, se dice fácil.
Sí, tenemos que sacar un partido unido, tenemos que sacar unidad, que la gente entienda, pero tenemos que hacer el trabajo político para que las mesas den, para que pueda permear hasta abajo la gente. Ese es lo que los tiene ocupados hoy a Morena, que la unidad sea real, no nada más de dientes para afuera ni de comercial, sino que realmente se ponga la gente a trabajar, y es parte de lo que tenemos que hacer hoy, sumando al Verde que está con nosotros, sumando al PT, con los de Morena, y que en un momento son cerca de 2.400 cargos de elección popular en el Estado de México, entre los 125 presidentes municipales, los 45 diputados locales, más los 40 diputados federales, que lo federal, al final de cuentas, siempre en el Estado de México se ha hecho, digamos, un poco aparte, y que hoy la intención de la coordinadora es tener un Estado que representa nada más 40 diputados federales, ¿no? Enrique, antes de pasar a la etapa de conclusiones de la mesa, ¿coincides? Dice Fren, a ver, desde hace algunos años hay un PRI que no quiere ganar. Se ha hablado abiertamente en el Estado de México de que el exgobernador Alfredo del Mazo entregó el poder. Hay señalamientos concretos, ¿no? El propio CEN, algunos personajes de CEN lo han dicho. Eso por un lado. ¿Tú has visto un PRI que no quiso ganar? Y por otro lado, Eric Sevilla Montes de Oca es el personaje que requiere el PRI para el 2024. Debe haber un cambio, no hay contención, se observa, no hay contención ante la salida de diversos liderazgos del PRI. ¿Quién está trabajando para evitar que esto suceda, Enrique? Yo te diría, yo creo que el PRI no perdió digamos, su hambre de triunfo. Creo que también estar pues, toda la vida bajo el poder, es un partido que nació en el poder, y nos cuesta trabajo, pues muchas veces, tener, digamos, vida propia, ganar espacios propios, y ese es un tema con el que siempre hemos estado batallando, digamos, como partido. Sí, definitivamente, digamos que en el sexenio pasado, pues el PRI se veía no tan cercano como en otros momentos a esa autoridad, independientemente que esa figura es una figura que siempre influyó, es decir, nunca dejó de influir, pero sí hay que decirlo, no fue tan intensa como fue en tiempos de Rubiel, de Peña, de Montiel y hacia atrás, ¿no? Yo creo que el resultado que hubo, pudimos haber tenido un mejor desempeño. Me parece que el principal reto fue el no haber despertado la participación mucho más intensa de ciertos segmentos del electorado que nos llevaron a una elección del orden del 49% de participación, cuando 6 años antes había sido el 54% y cuando en la elección del 21 había sido también del 54%. Sí, por ahí 5 puntos porcentuales que no participaron. Me parece que en la estrategia Morena maximizó su capacidad de movilización, pues de la gente que simpatiza, de sus beneficiarios. Yo creo que tuvieron digamos, esa parte del objetivo lo cumplieron satisfactoriamente, y nuestro reto, junto con nuestros aliados PAN y PRD, era despertar a ese segmento del electorado que pudiera tener una participación. En las encuestas te decían que más o menos, cuando les hacía la pregunta de qué tan seguro ibas a votar, más o menos el 56%, que era lo que más o menos esperábamos que pudiera darse, ¿no? Internamente en la campaña, pues se manejaban 3 escenarios. Un escenario de baja participación, 50 para abajo, en donde pues la conclusión era se va a perder. Un escenario de participación media, más o menos en el orden del 55%, donde iba a ser una elección muy competida en la cual podías perder, podías ganar, o un escenario por encima en el cual claramente tenías todas las posibilidades de ganar. Por distintas razones, ahí no se acabó de despertar a ese electorado. Influyó muchísimo pues esta teoría o esta narrativa que desde un año antes se había pues colocado en el electorado, de que era una elección ya resuelta, donde el gobernador no tenía interés, que había negociación, etcétera. ¿No las hubo, Enrique, no las viste? ¿Perdón? ¿No las viste? ¿Tú no coincides en eso, que se entregó el Estado? No, yo no coincido que se entregó, no coincido con eso. Me parece que hicimos poco por romper esa narrativa, porque un año antes de la elección, en la mesa política donde tú te sentaras, te decían, es una elección ya negociada, ya se perdió ya esto, ¿no? Y no hicimos mucho en esa primera etapa por quitarnos de encima. Y me parece que la candidata Alejandra del Moral, a pesar de su planteamiento, tampoco pudo revertir esa circunstancia. En una parte de su campaña, es mi opinión, sobre todo al principio, creo que un discurso mucho más agresivo hacia la Cuarta Transformación, hacia el propio presidente, le hubieran ayudado en romper esa narrativa,
Porque, a ver, hay mucha gente que estoy seguro el fin de semana previo a la elección se hacía la pregunta familiarmente, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Pues vámonos a Valle porque la elección ya está perdida. Y eso influyó en muchos electores que finalmente no salieron. Regreso a casos como el de Naucalpan. Cuando tú comparas la participación del 21 con la participación del 23, en estos segmentos donde la participación en favor de la alianza fue abundantemente mayoritaria con relación a Morena, pues los niveles de participación fueron bajos, ¿no? Entonces, yo no coincido con que se haya entregado, pero sí creo que hubo errores estratégicos que nos costaron. Uno, el no habernos podido quitar esa narrativa de encima de es una elección perdida y negociada. Y dos, que en campaña debimos de haber sido mucho más frontales. Cierro con este comentario. Yo llegué a escuchar en muchas mesas que te decían, es que si eres frontal con el presidente o con la 4T, en 2 mañaneras te acaban. Ve lo que le pasó a Xóchitl. Xóchitl se lanzó, lo agarraron 10 mañaneras, pero también se proyectó y se convirtió, pues hoy en el candidato del frente. Exactamente. Entonces, digo, finalmente el hubiera no existe, pero me parece que una actitud más combativa de una muy buena candidata, porque ella era muy buena candidata, lo que le pusieras lo bailaba y lo bailaba bien. Claro. Hubiera sido diferente. Everardo, antes de pasar a la conclusión final de todos los integrantes, entonces en el Metepec, caso concreto, ¿no estarían dispuestos a recibir a expriistas para el 2024? Se ha hablado de la posibilidad incluso de que Alfredo Quirós, que al no ser candidato desde su opción política, pudiera sumarse a Morena. ¿No hacen falta otros personajes con Morena? ¿Es suficiente? No, yo creo que sí hacen falta todos los actores políticos en cualquier organización. Lo que pasa es que hay que ser menos pragmáticos. El pragmatismo nos ha enseñado o nos ha demostrado que va en contranatura. Tenemos que trabajar más en la cuestión ideológica y en el compromiso realmente de acuerdo a la declaración de principios y programa de acción del partido, del que sea. Yo hace años decía, si el PRI aplicara su declaración de principios y programa de acción, estoy hablando de los 80s, pues sería un país socialista. Así de sencillo. Nunca lo hicieron, pues estaba en el papel. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues abrevar precisamente de esa declaración de principios y programa de acción de cada uno de nuestros partidos, pues para defender nuestra manera de pensar, por eso son los partidos. El pragmatismo nos ha enseñado, pues digo, ahí tenemos a Lili Telles, a Germán Martínez, digo, a todos estos que impulsó la coalición, y porque súmense todos los que quieran, tenemos que ganar. No, pues no es así. Yo creo que ya no estamos en esa etapa. Claro. Ahora, pueden venir personajes políticos de otras corrientes que pues, a lo mejor revisan y dicen vamos a conducirnos de otra manera, no como lo estábamos haciendo. Bueno, coincidimos con esto. Pues tenemos que empezar también a picar piedra, porque no porque sean conocidos y no por conocidos son bien aceptados, como el caso de nuestro diputado local, ¿no? Digo, pues es conocido, pero si va a la reelección, digo, y eso lo sabe el PRI, pierde, ¿no? Entonces, digo, son cuestiones que muy elementales, pues que tenemos que ver. Sí, hay que sumar, pero hay que sumar más a la gente joven que se interese pues en transformar la situación en la que vivimos. Tenemos que tener un país en desarrollo pleno, pues para efecto de las oportunidades a los jóvenes, ¿no? Porque pues, hoy tenemos maestros, bueno, doctores, maestros, o sea, académicos, pero andan de taxistas, no tenemos oportunidades. Esa es la desigualdad que generó toda una política de 40 años que, digo, vuelvo a repetir, pues es la política neoliberal. Vamos por los menos y olvídense de los más. Entonces, podemos sumar al que quiera sumarse, pero también tiene que aportar y tiene que también entender que tenemos que trabajar para efecto de poder ascender a un cargo. Es como todos los militantes, tenemos derechos y obligaciones. Claro. Si porque yo soy muy conocido, ¿no? Pues vengo y me sumo porque veo la posibilidad de ser candidato, pues entonces lastimo a la militancia de ese partido o de esa organización en la que estamos. Entonces, son cosas que sí tenemos que revisar. No están cerradas las puertas, yo creo que a nadie. En Morena, al menos no. Bueno, en el Verde y en el PT,
pues están sumando, pues claro, porque tienen un interés. Pues no, porque ahorita les dimos oxígeno, pues, la verdad, o sea, digo, tienen el registro, pues gracias a Morena, ese acuerdo de candidatura común que yo nunca entendí, ¿verdad? Pero bueno, pues como dice, los de arriba deciden, ¿no? Por eso tenemos que romper esa nomenclatura o esa burocracia partidista en todos los partidos para poder ir creciendo más. Y eso nos falta a todos los partidos, ¿eh? No nada más a uno o a otro. O sea, tenemos que, esta democracia elitista, porque esa es una democracia elitista, pues deciden, y bueno, pues nos sumamos porque al final somos disciplinados. En el caso, por ejemplo, al menos mío, soy disciplinado, digo, bueno, pues si ya decidieron, pues hay que apoyar. Que hay que apoyar a tal o cual candidato o candidata, pues ni modo, hay que apoyarlo, porque tenemos que ganar la elección, ¿no? Para eso competimos. Si no, pues yo mismo o nosotros mismos estaríamos disque participando para perder, ¿no? Esa es la convicción que debemos de tener. Miguel, para tu conclusión final, ¿Erubiel debe competir por la vía de mayoría o sí debe de mejor en la cómoda de irse a la lista plurinominal del Partido Verde Ecologista? Yo lo que creo es que Antes de tu conclusión final. Sí, sí, claro, sí, por supuesto, ¿eh? Yo lo que creo es que todo está indicando que Erubiel lo están orillando a competir por vía mayoría, no necesariamente En coalición, sumado en candidatura. coalición con Morena, ¿eh? Y yo no veo problema con el liderazgo que tiene Erubiel en Ecatepec de que compita un distrito y lo gane. Pero lo que me parece es que también va a ir asegurado por la vía plurinominal. Eso no tiene ningún problema. El hecho que compita o no es el problema. El problema es que, insisto, estas fisuras evidentes, si le siguen atizando en Morena a estas fisuras, mañana no van a ser fisuras, sino fracturas dentro de la alianza, por lo menos en algunas zonas del Estado de México. Y yo nada más quisiera también hacer una precisión metodológica respecto al tema de las encuestas. Lo comentamos también en esta mesa en su momento, que el Estado de México, dependiendo de diferentes indicadores, circunstancias, etcétera, iban a tener, en cada zona del Estado de México iba a ser muy distinta la participación. Dijimos, en el oriente del Estado traemos un promedio de participación medido por lo menos con los estudios de rentabilidad que su servidor hizo, 38%, toda la zona del oriente del Estado. Dijimos que los promedios de participación en zonas donde hay una clase media que es más informada, que consume información, que se entera de todo lo que son los aspirantes y demás, la participación promedio iba a ser hasta de 65%. Y sí, efectivamente, incluso el comportamiento electoral de los electores de una zona y los de otra es totalmente diferente. Pero hoy no es tanto el nivel socioeconómico, el nivel de escolaridad, el género. Hoy lo que está determinando el voto es el estado emocional de los electores. Eso es lo principal. Eso estudiado, ¿no? Incluso. También hay que apuntar algunos sectores, Paco, Miguel, Everardo, Enrique, Efraín. Hay sectores que no tienen claro que ya cambió la conformación de la quinta circunscripción y que ahora está Querétaro y ya no está Hidalgo, y esto pues también en los acuerdos nacionales de los partidos políticos ya no se vive la misma lógica que en el pasado proceso electoral. Efraín, ¿cuál sería tu conclusión final de los temas que hoy hemos planteado? Ya hablamos de los anteriores nombramientos de Delfina Gómez Álvarez, si va a tener un impacto electoral el tema de Acapulco, los reacomodos en los partidos políticos, el ubielismo. ¿Cuál sería tu conclusión final para quienes nos ven y nos escuchan? Muy breve, quizás 2, 3 apuntes. Muchísimas gracias. Primero, el proceso electoral local, aun cuando legalmente no ha arrancado, ya está caminando en todo el estado. Los movimientos lo están impactando, absolutamente. Segundo, yo me atrevería a decir que hay dos visiones bien interesantes de un PRI en donde le sobra disciplina, le sobra institucionalidad, le sobra visión sistemática,
y un Morena movimiento que le hace falta algunos de esos aspectos. No se logra cuajar una serie de ideas y a veces el mayor enemigo de Morena está en Morena. Entonces necesita darse esa dinámica. ¿Por qué señalo esto? Porque el resultado del 24, en opinión de su servidor y de compañeros que trabajamos en este sentido, Morena va a ganar, ¿sí? Pero necesita dejar de hacer ciertas cosas. Ese es el tema, cómo gana y en dónde gana. O sea, Ecatepec, por ejemplo, tiene todo para ganar. Sin embargo, necesitan aprender ciertas formas de hacer política para encauzar esas dinámicas. Y ahí tomo el tema de Erubiel. Erubiel va a estar en las listas, punto. No va a arriesgar ninguna situación a una cuestión en otro sentido. Y Erubiel, pues desde hace 6 años, ¿sí? Yo diría que su situación ya se visualizaba, ¿sí? En una dinámica. Y finalmente, más arriba de ellos, ¿sí? Hay una serie de fuerzas importantes que trazan acuerdos que encausan estas dinámicas. Paco, pues te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación a participar en esta mesa. Espero que no sea ni la primera ni la última. Hemos hablado de diversos temas que tú conoces muy bien. ¿Cuál sería tu conclusión de lo que viene en Morena? Ya se van a levantar encuestas, está en medio del proceso de diputados federales, vendrán los senadores y a finales de año próximo, a partir de enero, viene el proceso local. Allá hablamos de Delfina. ¿Cuál sería lo que resumirías en esta mesa? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y con mucho gusto, siempre es un placer, gracias a todos, convivir y platicar de lo que nos apasiona, que es la política, y más con amigos y con gente que nos hemos estado en el Estado de México, ¿no? Creo que el Estado de México hoy está teniendo un cambio importante, desde el cambio de gobierno. Yo hace 10 años podría decirte que jamás pensamos en esta visión, aunque siempre ha sido nuestro trabajo y siempre ha sido nuestra lucha. Llevamos más de 5, porque somos compañeros hace mucho tiempo, y 5 campañas antes, y a final de cuentas siempre fue el objetivo el cambio de gobierno, ¿no? Pero cuando se llega al cambio de gobierno llega un momento que dice, bueno, ¿y ahora cómo se hace? ¿Cómo se suma? Cuando nos salimos del PRD y nos vamos a Morena, un partido pequeño, primero nos fuimos a otro y decíamos, ¿y ahora cómo crecemos? Y ahora que ya crecimos, pues ahora cómo se, no quiero decir la palabra administrar, pero cómo se hace y se lleva a buen puerto. Creo que Morena está en un buen momento, tenemos que aprender a estar en este momento, y creo que depende mucho de la militancia y depende mucho de todos los actores políticos. Todos los actores políticos debemos de tener claro que lo que necesitamos hacer es fortalecer al partido, tener unidad en el partido, para que esto pueda hacer lo que buscamos por años, que es ayudar y servir a la gente. Por otro lado, creo que todas las adhesiones, todos los movimientos, el partido, el país, bueno, hoy empezamos la mesa y tocamos el tema de los cambios climáticos, nos han enseñado a que nada es para siempre y que debemos estar preparados para todo. Pareciera que no, pero hace 6 años hay que recordar que tuvimos un sismo importante en el Estado de México y que fue un movimiento que le afectó también, hay que decirlo, a la administración de hace 6 años, ¿no? Hoy, un tema que puede venir en cualquier momento en el Estado de México, tenemos que estar listos y preparados, ¿no? Mucha gente dice, no, eso no nos va a pasar, al contrario. Si estamos preparados, pues la ley de Murphy nos dice que eso no nos va a suceder. Hoy el Estado de México está viviendo un reacomodo, yo diría que es como moverle así unas canicas en un bolde y que de repente se acomoden todas. Estamos en un buen momento, estamos convencidos de que el partido se va a unir, estamos madurando, estamos creciendo, pero sobre todo queremos seguir y ayudar a la gobernadora, porque esa es la función que no nos había tocado, sí, hay que decirlo. El momento del partido hoy es diferente al de hace 3 años, porque no teníamos una gobernadora que hace rato, como lo mencionaban, la tenemos que cobijar para poder hacer lo que necesita y lo que la gente pide de Morena, que es servir a la gente y cambiar el Estado de México. Muchas gracias.
Enrique, también agradezco mucho tu participación en esta mesa. Espero que nos acompañes en otra mesa para que conversemos temas que a todos nos gustan, que tienen que ver con la política del Estado de México. Enrique, tú eres un actor político de una zona muy importante, de Naucalpan, que representa la zona metropolitana del Valle de México. ¿Cuál es tu escenario al 2024? Tú te ves en las urnas en el próximo año y te reitero la pregunta que se la ha hecho muchos priistas. ¿Eric Sevilla es el liderazgo que requiere el PRI para atenuar las salidas y preparar un partido hacia el 2024? Mira, yo te diría, bueno, primero gracias por la invitación. ¿Y tu conclusión de los temas que es un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias, Pepe, por la invitación. Y yo te diría que falta muchísimo por venir, digamos, desde la perspectiva del PRI, ¿no? Con todos estos cambios, y no ha habido todavía el tiempo suficiente, pero pues desde la dirigencia estatal, con una influencia de la dirigencia nacional, pues tendrá que haber también un reacomodo, una gobernabilidad diferente a la que se daba tradicionalmente, porque pues también se dan regionalismos. Naucalpan, Huixquilucan, Tlanepantla, Tizapán, Izcalli y algunos otros municipios, pues de alguna manera conformamos una región y hay muchos vasos comunicantes. Entonces, habrá muchas cosas que ver, digamos, hacia el futuro. Yo en lo personal tengo aspiración a la reelección, me gustaría reelegirme como diputado local, para eso estoy trabajando y veamos cómo se vienen pues, las circunstancias hacia futuro. Yo diría que habrá que poner sobre la mesa, en la ecuación, un poco adelantando conclusiones, uno, ¿qué es lo que va a pasar al final con el tema PRI? Repito, hoy tenemos un dirigente nacional que está muy al pendiente, muy presente, tratando de que no se vayan esos hilos, y una de sus decisiones más importantes va a ser qué va a pasar con la dirigencia, es decir, con la dirigencia estatal. Repito, y no quisiera pues, aventurarme, ¿no? Yo no sé por dónde venga, pero un escenario es que Eric se mantenga al frente, ¿no? Simplemente no le mueves y ahí sigues con Eric, ¿no? O dos, un delegado encargado de la presidencia, o definitivamente te vas a una elección de la dirigencia para los próximos 4 años. No nos toca a nosotros, es un tema que se está, pues más bien, digamos, valorando desde la dirigencia nacional, y habrá que esperar porque esto va a influir en los procedimientos de selección de candidatos y lo que decíamos, cómo vamos a salir de esa selección de candidatos y cómo van a ser las estrategias en el Estado, ¿no? ¿Cómo ves la irrupción de César Navarro Balcón, que ya ha salido a decir que quiere participar electoralmente? No se ha ido del PRI, sigue siendo priista. ¿Esto abona el escenario de la coalición PRI-PAN-PRD? ¿Es un actor relevante en Naucalpan? Yo creo que esto lo vamos a ver en el caso de Naucalpan y en otros lugares, ¿no? Es decir, hay aspiraciones, uno hace todo su esfuerzo pues, para poder estar de alguna manera, vamos a decir, presentando perfil para tener la oportunidad de participar. Dependerá mucho de cómo se hagan los procesos de selección. Entonces, bueno, pues yo reconozco que César está haciendo su esfuerzo, como lo estaremos haciendo nosotros, como lo estará haciendo David Parra, que también pues ha determinado su deseo de participación. Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo estaremos viendo, no nada más en actores como el caso de César, que, como bien dices, pues nunca renunció, sigue en el PRI, y algunos otros actores, no solamente en el caso de Naucalpan, sino en algunos otros lugares, ¿no? Entonces, ese es un elemento digamos, sobre la ecuación. El segundo, y que también va a tener mucho que ver en lo que viene el próximo año, y bueno, sé que lo trataron al principio, yo todavía no le acabo de ver, digamos, el rostro de lo que quiere la administración que encabeza la gobernadora, por muchas razones, ¿no? Uno de ellos es que, pues un poco viendo en retrospectiva, me han tocado 7 gobernadores. Yo sí recuerdo que digamos que las primeras semanas venían acompañados de mucha producción legislativa. Y hoy no estamos viendo eso en el Congreso local, es decir, no es prioritario, digamos, este tema del rediseño institucional, ¿no? La vemos muy activa. Prácticamente todos los días haciendo giras, sus audiencias públicas, pero bueno, pues al final todos los gobernadores cuando empezaron hacían algo parecido. Otro de los elementos que pues también te pueden medir lo que tú estás viendo hacia el futuro son temas relacionados con la elaboración del plan de desarrollo. Tienen 6 meses para la elaboración del plan, pero revisando, digamos, hacia atrás, en el mes de noviembre prácticamente empezaban los foros de diagnóstico en distintos lugares para empezar a conformar el plan de desarrollo, y eso no se ha dado. Entonces, ese es un elemento que hay que ver, que todavía no se dibuja. Y finalmente el tema de Acapulco, y con eso termino. Yo creo que el tema de Acapulco hay que tenerlo presente en la ecuación. Aquí lo decía, me parece que Miguel Ángel, tiene 5 meses el presidente y claramente los va a aprovechar, porque el hecho de no haber dado
una partida especial en el presupuesto para la reconstrucción. El hecho de no estarse involucrando, pues eso también le refleja, yo creo que el presidente está siendo un gran comunicador. El presidente está midiendo también pues, las circunstancias, cómo vienen, pero yo veo un presidente que está preparado en el cortísimo plazo en Acapulco. No, vaya, finalmente la reconstrucción le tocará al que venga y no quiere involucrarse en nada de eso. Pero también tiene sus costos. No me quiero imaginar uno de los diputados federales para salir a campaña en Acapulco, pues diciendo que simplemente no aprobaron 0 pesos para la reconstrucción en Acapulco. Entonces, ese es un tema que hay que tener en la ecuación y que definitivamente va a tener pues un impacto en lo que viene, no solamente en Guerrero, sino en el resto del país. No tengo elementos de medición, pero hay que tenerlo en la ecuación. Claro, le va a impactar también políticamente a Morena de Guerrero, a Evelyn Salgado Pineda, que también no ha sido una gobernadora que haya tenido una actuación muy rápida de respuesta. Y sí vemos a Manuel Añorbe, el senador, que obviamente tiene aspiraciones políticas, habrá que ver cómo lo pueda capitalizar. Everardo, muchas gracias por participar nuevamente en esta mesa. ¿Cuál sería tu conclusión de todo lo que hemos hablado hoy? Bueno, pues yo creo que hay que ir bajándole un poco la intensidad a la confrontación. Digo, no hay necesidad. Tenemos que ser civilizados en la participación política, pero que al final, bueno, pues todos participamos, vuelvo a repetir, para ganar, ¿no? Hay que hacer las cosas de la mejor manera posible, cada quien en sus procedimientos, pues para efecto de no tener alboroto al interior de nuestras organizaciones y poder caminar juntos hacia un objetivo, que es ganar cualquiera de las elecciones. O sea, tenemos 5 y nosotros vamos 5 de 5, ¿no? En el caso de Acapulco, aunque se dice que, bueno, y se ha dicho que se desapareció el Funden, ya lo dijo el presidente, hay dinero suficiente para la reconstrucción. Y están trabajando los servidores de la nación para ver las necesidades o lo que hay que hacer, principalmente en estas zonas populares, que es donde está el gran problema. Entonces sí está a la mano del gobierno federal y está en tierra. No necesariamente tienen que estar los actores políticos, que son los que luego nada más van a la foto, ¿no? Pero ahí están todos los servidores de la nación levantando censos, pues para efecto de ver las necesidades y que llegue la ayuda que debe de llegar a quien la necesite y no nada más a los inmobiliarios, ¿eh? Entonces, esa es una. La otra, yo creo que esto de la protección civil no hay que echarlo a la bolsa, porque sí es importante. Y aquí en el Estado de México ya tenemos un gran problema, el problema hídrico. Y Ecatepec tiene ese gran problema, ¿no? Una crisis del agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Precisamente, pues tenemos que ver cómo el gobierno federal, el estatal y el municipal vamos viendo cómo resolver estos problemas. No nada más en Ecatepec, toda la zona marginada de Naucalpan, que acá el maestro Jacob lo conoce muy bien. Digo, pues entra uno a Naucalpan y ve los cerros grises, ¿no? Cuando pues antes eran verdes. Y eso que ha pasado precisamente es la marginación, ¿no? De los grandes desarrollos inmobiliarios, pues para los de arriba, vuelvo a decir, los pocos de arriba y los muchos estamos allá. Entonces también tienen un problema hídrico y todo el Valle de México tiene un problema hídrico y nosotros vamos a tener un problema hídrico porque nuestras presas están agotadas. Y entonces tenemos que fijarnos en eso y el gobierno estatal tiene que empezar a trabajar sobre esa problemática y ahí es donde se va a ver los alcances de un gobierno nuevo o de nuevas acciones o políticas públicas que realmente vayan en beneficio de quienes más lo necesitan, ¿no? Y esto del agua, de los alimentos, porque pues obviamente también se está viviendo en Acapulco, no hay agua, no hay alimentos. ¿Por qué? Pues porque es un problema estructural y tenemos que resolverlo. Y para eso, pues la doctora Claudia con esa visión medioambientalista que tiene, pues tendrá que hacer políticas públicas, pues precisamente más en este sentido para alcanzar lo que ya no está alcanzando el 2030, que es precisamente lo del desarrollo sustentable y atacar toda esta desigualdad y pobreza y toda esta problemática que se ha venido planteando desde hace 20, 25 años y que no hemos hecho caso
ni aquí en México ni en el mundo, ¿no? Entonces seguimos haciendo eso. Y esta es una tarea importante. Por eso es importante ganar el Congreso local, las presidencias municipales, para sumar esos esfuerzos y caminar. E independientemente de quién gane, tenemos que caminar en esa línea conjuntamente, aunque sean de otras expresiones políticas. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Miguel, nuevamente, pues muchas gracias por participar en esta mesa, siempre tus aportaciones. ¿Qué proyectas hacia las próximas semanas? Seguramente nos veremos a finales de noviembre. Hay definición de candidaturas en la coalición PRI-PAN-PRD. En el caso de Morena, está por determinarse pues en el tribunal si son 4 o 5 mujeres las que encabecen pues las gobernaturas por el tema de la paridad. Dejamos fuera también el tema de Arturo Saldívar, que deja la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se suma al proyecto de Claudia Sheinbaum Pardo. Pero en el concreto del Estado de México, ¿qué proyectas hacia las siguientes semanas, Miguel? Bueno, yo lo que veo definitivamente es que los números no se van a mover en forma importante. Ya algunos estados iniciaron con sus precampañas. Efectivamente, será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien determine si son 4 o 5 candidatas o candidatos en las gobernaturas, con excepción de Yucatán, que ya está definido el género que va a competir en ese estado. Y también, desafortunadamente, ya no está Everardo. Sí, yo sí quería hacer algunas precisiones, específicamente estando él presente, y las quiero dejar muy puntuales. Primero, se mencionó mucho el tema de César Gómez Monje en Naucalpan. Y Everardo decía que si César Gómez Monje es candidato de Morena, Morena pierde. Yo lo primero creo que César no estoy tan seguro que quiera ser candidato a presidente y tampoco estoy seguro que quiera ser candidato de Morena, ¿no? Lo primero. Lo segundo, por supuesto conozco a César Gómez, sé de su capacidad, de su inteligencia y sobre todo estoy hablando de su capacidad de operación política. Y si algo tiene César es que es un personaje que sabe hacer acuerdos y como tal sabe romper, pero también sabe sumar. Entonces, yo lo que diría con César, aguas, porque César puede ayudarle a alguien a ganar, sí. ¿Puede aportarle algo? Sí. Pero al revés, la fuerza de César está a quién puede hacer perder. Entonces, cuidado con ese tema, tanto para la alianza PAN-PRI-PRD como para Morena y sus aliados. Segundo tema, en conclusión, es que hay sumas que restan. Sí, me parece que sí hay sumas que restan, pero también hay personajes de izquierda que parece que prefieren perder el poder en vez de compartir el partido. Yo creo que este es el caso, lo estamos viendo a nueva cuenta en el caso de Morena, lo hemos dicho, me parece que hay algunos personajes en Morena que están en un nivel de soberbia más allá de lo normal, porque de por sí ejercer el poder de pronto hace que los personajes pierdan un poquito el piso y creo que están cometiendo ese terrible error, defecto de entrar en una situación de soberbia. ¿Cuál es el reto de Morena hoy? El reto de Morena hoy, lo vuelvo a mencionar, es ganar el poder sin perder el partido. Y efectivamente, a diferencia del PRI, Morena es un movimiento que está pasando a ser partido en construcción y evidentemente hay cosas que institucionalmente no se conocen. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, que se mida con 2 varas diferentes la misma situación. Hay quienes hablan de principios y hay quienes hablan de pragmatismo. Y sin embargo, dentro de Morena están permitiendo a unos ser muy pragmáticos y adelantarse a los demás, y por el otro lado se arropan con la bandera de los principios para evitarle a otros entrar y hacer política. Entonces a mí me parece que esos temas, pues evidentemente serán parte de la conversación pública en el Estado de México las siguientes semanas. Miguel, muchas gracias por tu participación. Gracias Enrique, a ti. Paco, Efren, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.